Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer cómo es el nuevo Citroën C3 Aircross, un modelo que ha recibido una reciente actualización. Este es uno de los coches más vendidos de Citroën y se fabrica en Zaragoza, así que podemos decir que es Made in Spain. Ha recibido un lavado de cara, ahora es más expresivo y si os soy sincero no puedo decir que me parezca un coche bonito, pero por algún extraño motivo sí que me parece más atractivo que antes. Quizá es porque tiene bigote. No faltan los detalles de todo camino, como la suspensión sobreelevada, las protecciones inferiores en gris mate o las barras de techo en negro brillante. Desde luego es un punto a favor que sea un coche con una estética diferente, aunque es cierto que en esta tonalidad gris llama poco la atención. Pero sobre todo el crossover urbano de Citroën brilla por su capacidad de individualización. La marca francesa propone 7 colores de carrocería, 2 colores para el techo, 4 packs de color con llamativas inserciones, diferentes decoraciones para el pilar C y varias llantas de 16 y 17 pulgadas. Todo ello supone un total de 70 combinaciones diferentes para el exterior. Por dentro también hay 4 ambientes diferentes, buscando una vez más esa capacidad de personalización. En cuanto a calidad de materiales, me gusta destacar el hecho de que la parte frontal del salpicadero está realizada en un material textil que me parece muy agradable, me parece un acierto, mientras que en la parte inferior encontramos plásticos bastante sencillitos, un poco más de batalla, podríamos decir. Y hablando de materiales, no puedo dejar de destacar la nueva consola central, en la cual hay una gran proporción de plástico negro brillante, que ya sabéis que es un material que nos gusta bastante poco porque siempre se ensucia y se enraya con facilidad. Y formamos parte de la liga en contra del negro piano precisamente por ese mismo motivo, y en este caso, bueno, hay que mencionar que esos plásticos también hay calidades, no son mejores que otros y desde luego Citroën no ha utilizado uno de los mejores aquí porque es que esta parte se ensucia muchísimo. Con poco uso que le hemos dado, lo cierto es que todas las huellas, todo el polvo se ha acumulado aquí con muchísima facilidad. Es verdad que hay otros elementos que también tienen ese detalle, también se han manchado, pero el que está aquí da una sensación de sucio muy poco agradable. Otro elemento a destacar en este restyling es que aquí detrás se ha incorporado un compartimento con tapa y me parece algo bastante práctico porque hay que poner la cartera, por ejemplo, unas llaves, una gafa de sol, lo que sea, y van a quedar siempre tapados un poquito a la vista de los amigos de lo ajeno. Y en la parte delantera de la consola se ha añadido también una base de carga inalámbrica para smartphones, además de un tamaño bastante grande, así que no tenemos problema para que quepa ningún tipo de teléfono móvil ahí. Otros elementos de equipamiento disponibles son el climatizador bizona, el acceso y arranque sin llaves, la alerta de cambio involuntario de carril, la cámara trasera, los faros LED, el reconocimiento de señales de velocidad, el asistente de estacionamiento o un head-up display a color. Tampoco hay que olvidar el sistema multimedia con pantalla táctil de 9 pulgadas. Tiene una interfaz muy sencillo de manejar, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y cuenta con navegación conectada, lo que implica que se recibe información de tráfico en tiempo real, actualizaciones de cartografía o previsiones meteorológicas, entre otras cosas. Hay que hacer mención especial a estos asientos. Citroën ha buscado que el C3 Aircross sea un coche muy cómodo y por supuesto en ese aspecto siempre juega un papel fundamental las butacas. Estas son muy similares, si es que no son las mismas, que las del C4 Cactus y las del C5 Aircross, coches de un segmento superior. Son muy anchas, en general son muy grandes, son muy mullidas y además tienen una tapicería muy chula con diferentes colores que se pueden elegir. Así que me parece un acierto total. ¿Por buscar alguna pega? Bueno, los ajustes son siempre manuales, no podemos tener una regulación del ajuste lumbar, pero la posición es un poquito alta. El asiento del conductor sí se puede regular en altura, el del pasajero no, pero lo pongamos como lo pongamos, el del conductor también siempre vamos a estar en una posición bastante alta, vamos sentados con una silla que se supone que es algo bastante más confortable en realidad, sobre todo en viajes largos, pero dependiendo de la estatura de cada uno y de la posición natural de cada uno, será más cómodo o no. Yo he probado con otras personas que se han subido, la mayoría me han dicho que es cómodo, pero en algún caso me han dicho que es demasiado alto. Así que yo os lo comento, pero en líneas generales sí, son muy cómodos, sobre todo por el mullido, que es muy bueno. Además también tenemos un reposabrazos abatible, que es algo que no se suele encontrar en este segmento, también muy mullido, como podéis ver, y por lo tanto, lo dicho, tanto estas plazas delanteras como las traseras son muy cómodas. De hecho, vamos a echar un vistazo atrás.
En la segunda fila de asientos del C3 Aircross tenemos un espacio bastante razonable para un coche de estas dimensiones contenidas. 4 metros, 16 centímetros de longitud tiene este coche para que sea un vehículo de carácter urbano. Pero bueno, hay bastante espacio para las piernas, teniendo en cuenta que yo mido casi cerca del 1,90 m. Este asiento está colocado para mi posición y aún así, bueno, pues me caben las rodillas. Es verdad que voy rozando, lógicamente, con el respaldo delantero, pero no está nada mal. La principal cota donde vamos a encontrar limitaciones es en altura, y más en este coche que cuenta con el techo solar, que siempre baja unos centímetros. Entonces aquí ya sí que limitaremos las cosas a pasajeros de 1,75 m, quizá un poquito más. A partir de allá, pues como veis cómo voy yo, pues así es como vamos a ir. Mal. Pero bueno, en cuanto a anchura, pues lo que pasa en todos los coches de este segmento. La plaza central, un poco testimonial, para uso un poco ocasional y de emergencia. Es cierto que hay bastante sitio para los pies, pero la anchura es la que es, así que mejor para dos. Lo cierto es que además, una de las cosas favorables que vamos a encontrar en esta parte trasera del crossover urbano de Citroën es que hay una buena sensación de espacio, sobre todo por la luminosidad que hay. Entra muchísima luz a través del techo solar practicable, las superficies acristaladas son muy grandes, incluso contamos con una ventanilla lateral trasera en el pilar C muy grande, así que entra mucha luz y eso ayuda a tener una sensación mucho más amplia y mucho más agradable aquí detrás. Pero sobre todo esta segunda fila de asientos brilla por su modularidad. Aquí hay bolsillos tras los respaldos de los asientos delanteros, una toma de 12 voltios, el respaldo de los asientos traseros se puede ajustar en inclinación y, eso sí, no hay ninguna salida de aire en esta zona. Citroën también emplea soluciones que no son habituales en este segmento, como por ejemplo las cortinillas enrollables en las puertas o que la banqueta trasera se puede deslizar longitudinalmente en hasta 15 centímetros y además en dos partes diferentes, lo que da mucho juego a la hora de distribuir el espacio para los pasajeros y para la carga. Fijaos en el detalle que mientras otros coches proponen una silueta un poquito más deportiva, el C3 Aircross es bastante cuadrado por aquí detrás y eso aporta varias ventajas. Una de ellas es que los pasajeros de las plazas traseras tienen más espacio para la cabeza y también que este cristal es más grande y aporta más luminosidad al interior. Todo eso lo hemos visto ahora cuando os he enseñado las plazas traseras, pero también tiene otra ventaja más y es que permite aprovechar mejor el maletero. El crossover urbano de Citroën propone un volumen de carga de 410 litros, una cifra que se amplía hasta los 520 litros cuando la banqueta trasera se adelanta. Un tamaño fantástico y que además se puede aprovechar muy bien gracias a un doble fondo. Por supuesto, se pueden abatir los asientos para obtener hasta 1.289 litros de capacidad. Pero queda un truco más, el respaldo del asiento del pasajero también se abate, así que es posible llevar objetos de hasta 2,40 m de largo. ¿No os dije antes que este coche destacaba por su modularidad? La gama mecánica del Citroën C3 Aircross es bastante sencilla en realidad porque está compuesta por 4 motores, 2 de gasolina y 2 diésel. Ninguno de ellos cuenta con ningún tipo de electrificación, esta plataforma no lo permite, así que todos cuentan con la etiqueta medioambiental C de la DGT y todos son de tracción delantera. En gasolina tenemos el mismo bloque 1.2 PureTech de 3 cilindros, una versión de 110 caballos con cambio manual, otra versión de 130 caballos con cambio automático. Los motores diésel en realidad comparten el mismo bloque también, es el 1.5 Blue HDI y está disponible con 110 caballos y cambio manual o 120 caballos y cambio automático. Esta unidad en concreto es el tope de gama, lleva el motor de gasolina de 130 caballos y la caja automática, lógicamente, así que me voy a dar un paseo con él y os cuento qué tal va. No hacen falta recorrer muchos kilómetros para comprobar que las suspensiones tienen un talado blando, que le restan algo de agilidad, pero regalan una buena comodidad. Una pena que el confort no sea completo en el apartado de insonorización porque es algo ruidoso. La verdad es que la combinación entre el motor PureTech y el cambio automático no me termina de convencer del todo si os soy sincero. La mayor parte del tiempo hace un muy buen trabajo, funciona con bastante suavidad, es bastante agradable, pero es verdad que en maniobras de baja velocidad aparecen muchísimas vibraciones, el cambio se muestra mucho más brusco y en general es poco agradable en ese momento.
Se nota sobre todo, lo dicho, en maniobras de baja velocidad, principalmente cuando estamos haciendo maniobras de estacionamiento, así que nos va a pasar muy pocas veces, pero es cierto que al final, cuando cogemos el coche, siempre vamos a tener que aparcar cada vez que lo cojamos, con lo cual al final siempre vamos a tener un momento en el que vamos a pasar por esa fase en la cual no resulta tan agradable y resulta un poquito molesto esas vibraciones y esa brusquedad que tiene al moverse. Son solo esos 30 segundos, 2 minutos, depende de lo que tardemos en aparcar, pero ensombrece un poco el buen hacer del resto de actuación del cambio automático. Es por eso que yo recomiendo que si vais a elegir el motor PureTech, en lugar del 130 automático, os quedéis con el motor de 110 caballos manual. Es verdad que tiene algo menos de potencia, las prestaciones son ligeramente inferiores, pero es cierto que el rendimiento es ligeramente inferior, pero la diferencia es muy pequeña, así que merece la pena sacrificar esa parte, porque con el cambio manual vamos a tener un mayor grado de uso claramente, y además tiene una ventaja adicional, y es que nos vamos a ahorrar 2.000 euros, que es la diferencia de precio que hay entre una versión y la otra, y lo cierto es que eso se nota en el bolsillo. De todos modos, hay que reconocer que el motor de 130 caballos empuja muy bien, tiene mucho brío, aunque la caja automática de convertidor de par y 6 marchas no sea especialmente rápida. El consumo ronda los 7 litros a los 100 y no tiene levas, ni tampoco hay modos de conducción, aunque al menos la transmisión tiene un modo para seleccionar un programa más dinámico. Así que no tenemos modos de conducción, pero sí hay modos de tracción. A través de un mando giratorio que hay aquí en la consola, vamos a poder seleccionar diferentes modos con los cuales mejoramos la tracción, el agarre en situaciones más difíciles, por ejemplo, cuando salimos del asfalto y demás. Es cierto que nunca vamos a tener la eficacia que tiene una tracción total, pero para ser un modelo de tracción delantera lo cierto es que sí que obtenemos una cierta ganancia y nos da unas garantías mayores cuando, pues, por ejemplo, circulamos ya sea sobre el asfalto mojado, por ejemplo, o simplemente fuera del asfalto. Al fin y al cabo, este coche pretende ser un modelo lúdico, no solo un coche para ciudad, sino también para esos momentos de ocio, así que le da una mayor versatilidad de uso. De hecho, contamos incluso con un botón que nos permite tener un control de descenso de pendientes también, y eso nos faltaría otro botón que nos permitirá suscribirnos a motor.es. El nuevo Citroën C3 Aircross está a la venta desde 18.229 euros, así que se sitúa entre unas opciones más asequibles del segmento, teniendo en cuenta lo que ofrece y el equipamiento que tiene disponible. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de este nuevo C3 Aircross? Dímelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.